de este panel y sin duda también agradecerle al senador Víctor Hermosillo la iniciativa pues de coordinarnos a 8 comisiones de Relaciones Exteriores, pero además pues muchas más con las que tenemos que dictaminar todos los asuntos que todos los días nos son turnados a este Senado de la República. Ya se ha hablado pues mucho de estas reflexiones en las mesas que precedieron sobre los aciertos y errores de la política exterior, así como si es necesario buscar un nuevo rumbo para la política exterior de México. Por ello, en esta intervención hablaré sobre las prioridades y principios de la política exterior. Y en este sentido, me parece que la primera pregunta que tenemos que hacernos es si las prioridades que en política exterior tiene el gobierno actual son las correctas. Considero en lo personal que no, al menos no completamente. La política exterior de la presente administración está cargada de imágenes, pero carece de contenidos. Y ahí está como ejemplo el segundo informe de gobierno del presidente de la República. Para quienes tuvieron la oportunidad de seguirlo, no se presenta, digamos, más que pues enunciados de cómo han mejorado ciertas relaciones, pero no hay logros concretos en los que veamos que haya, insisto, más allá de la imagen, que haya verdaderos contenidos en el rumbo de nuestra política exterior. De acuerdo con el estudio México, las Américas y el Mundo, 2012-2013, elaborado por el CIDE, las principales metas de política exterior desde la perspectiva ciudadana y en orden de prioridad deben ser las siguientes: promover la cultura mexicana, combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, proteger el medio ambiente, la atracción de turistas, el fomento de las exportaciones y finalmente la defensa de los intereses de los mexicanos en el exterior. Por supuesto que no se puede esperar que la política exterior resuelva todos los problemas que plantean estas prioridades ciudadanas, pero sí se puede esperar, se debe esperar, que sea un instrumento para lograr una participación más activa de México en la discusión global de estos temas. Si bien es cierto que en muchas de estas áreas se han logrado cosas importantes, también lo es que estos avances no han tenido los alcances esperados. Y esto es inaceptable si consideramos que desde el sexenio anterior se impulsaron a impulsar todos estos temas que están además en las prioridades ciudadanas. De hecho, bajo el mandato de Más México en el Mundo y Más Mundo en México, se alcanzaron logros muy importantes en la pasada administración. Por ejemplo, nuestro país participó activamente en foros internacionales como la COP16, el G20, el Grupo de Río y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En ellos se construyeron consensos para combatir el cambio climático, superar la crisis internacional y fortalecer la arquitectura financiera a nivel mundial. México tuvo un claro liderazgo en estos temas. Además, impulsaron acuerdos trascendentes como la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la participación de nuestro país fue muy notoria en la promoción multilateral de los derechos humanos. Tan solo entre los años 2007 y 2011, México propuso más de 50 resoluciones en materia de derechos humanos en foros como la Asamblea General y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Asamblea General de la OEA. Gracias también a la promoción de diversos acuerdos comerciales, nuestro país volvió a ser protagonista en temas de alcance global. Se impulsaron relaciones económicas como la Alianza del Pacífico, se concluyeron las negociaciones para alcanzar un tratado de libre comercio único con Centroamérica y se apoyó también al proyecto Mesoamérica para potenciar la complementariedad y la cooperación entre los países. Por si fuera poco, además, México se sumó de manera formal a las negociaciones del TPP, un instrumento que en principio promete detonar el potencial económico de la región Asia-Pacífico y lograr una reconfiguración geopolítica a nivel global. Hace 2 décadas, como lo comentaba el senador Romero Hicks, pues esta expresión de libre comercio o comercio libre era para muchos mexicanos una gran amenaza. Y hoy somos uno de los principales socios comerciales de la primera potencia económica en el mundo y contamos con una red de tratados de libre comercio firmados con 45 países, lo cual ha significado a México ser considerado como uno de los países con mayor apertura comercial y pasar de ser un simple espectador a un protagonista real en el plano global. Basta mencionar, para dar algunos datos que nos permitan tener pues, una claridad de este tema, que en 1994 nuestras exportaciones representaban únicamente el 16% de nuestro PIB nacional,
mientras que en las últimas 2 décadas el valor de las exportaciones e importaciones aumentó de 38 a 59% como proporción del PIB. ¿Esto qué significa? ¿Que ya no hay nada por hacer? Al contrario, la velocidad con la que suceden actualmente los cambios en el mundo requiere también de una política exterior más dinámica. Por ello, dentro de las prioridades del gobierno mexicano, debería encontrarse, por ejemplo, la diversificación comercial. México tiene todavía como destino principal de sus exportaciones a Estados Unidos con un 79%, mientras que América Latina representa únicamente el 5.4%. Y en esa materia tiene mucho que hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores y la red diplomático-consular. De hecho, por mandato legal, la Secretaría tiene la obligación de diseñar, dirigir, coordinar e instrumentar, en colaboración con las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Estatal y las representaciones de México en el exterior, las estrategias y actividades que en materia de atracción de inversión extranjera directa, promoción económica, comercial y turística realicen la red de embajadas, consulados y oficinas de México en el exterior. Y esto, pues sin duda es lógico si tomamos en cuenta que nuestras representaciones en el exterior son muchas veces el primer punto de contacto de empresas y hombres de negocios con interés de acercarse a nuestro país para venir a invertir. Ahí tenemos, por ejemplo, el continente africano, que es considerado para muchos como el continente del futuro. Es el segundo más poblado del planeta, cuenta con una creciente clase media, una generación de jóvenes con un potencial extraordinario, y para el 2050 podría representar el 20% de la población mundial con 1.800 millones de habitantes, con lo que esto supondría para los mercados globales. Así que para México, un país con espléndidas perspectivas de crecimiento y de modernización de nuestra economía, los países africanos, como un ejemplo, son espacios naturales de grandes oportunidades de negocios. Entre otras acciones, valdría la pena duplicar el número de embajadas de México en el continente africano, pasar de 7 a 14, establecer también consulados honorarios encabezados por empresarios o promotores culturales que tengan lazos de distinta naturaleza con nuestro país, y establecer una Cámara México-África de Industria y Comercio que, con el apoyo de ProMéxico y de distintas instancias, se encargue de estimular los contactos entre los sectores privados de ambas partes y de organizar misiones empresariales recíprocas. Pero además de diversificar las relaciones económicas y comerciales del país, dentro de las prioridades que debe tener nuestro México se encuentran, y enumeraré algunas. En primer lugar, es muy importante mejorar la imagen de México en el exterior. Está claro que esto no se logrará únicamente a través del discurso, sino transformando la realidad que se vive en estados como Guerrero o Michoacán. Una cosa es que se utilice a la política exterior como un instrumento para contextualizar lo que sucede en México y tratar de minimizar los efectos negativos que esto pueda tener en la percepción en otros países, y otra, muy distinta, es vender espejitos. Ya vamos en la segunda vuelta de promoción del Mexican Moment en foros y medios internacionales, pero la terca realidad termina por imponerse y se encarga de regresarnos los pies a la tierra. La realidad se llama Iguala, Ayotzinapa, Tlatlaya. Ahí es donde está el Mexican Moment. Al mundo no se le pueden vender mentiras. Hoy los medios de comunicación son medios globales. Hoy las imágenes llegan también a través de las redes sociales. El problema es que cuando se quieren vender espejitos y la realidad se impone, es que en el mejor de los casos terminamos por no vernos como el socio confiable que tradicionalmente México ha sido. Según una encuesta realizada por el Consejo de Chicago sobre Asuntos Globales, las opiniones favorables que tienen los estadounidenses sobre nuestro país se encuentran en su punto más bajo desde 1994, y a ello se suma que 9 de las 50 ciudades más violentas alrededor del mundo se encuentran en México. Necesitamos proyectar una imagen favorable que corresponda a un país de nuestro tamaño, con nuestros grandes recursos naturales, artísticos, culturales. Solo así podremos atraer y retener inversionistas, estudiantes, empresarios. Sin duda hay mucho que presumir de México, hay mucho bueno que decir, pero que lo que se diga siempre sea la verdad, que no sea la realidad la que desmienta a la promoción de nuestro país. En segundo lugar, es importante que se refuercen los lazos en temas tan importantes como el de migración y la cooperación para el desarrollo.
asuntos que son de la mayor importancia para los mexicanos. El tema migratorio, por ejemplo, ha sido considerado por el gobierno mexicano como un asunto interno de la política estadounidense, y bajo esta concepción se ha mantenido al margen de toda discusión de un fenómeno cuya solución depende de acciones conjuntas entre los países receptores y expulsores. Y el gobierno se llena la boca de enérgicas condenas y rechazos categóricos por las acusaciones del gobernador Perry de Texas. Pero de nuevo, declaraciones mediáticas sin contenidos. Ya tenemos reforma energética, por ejemplo. ¿De dónde vendrán muchos de los competidores más fuertes de la industria? Pues sin duda vemos el desarrollo que ha tenido esta industria, la del petróleo, la de los energéticos en Texas. Y muchos de estos empresarios que querrán venir a nuestro país, sin duda también son aquellos que están financiando a Perry, que es el mismo que contrata a la Guardia Nacional contra nuestros migrantes y que es el mismo que ha hecho una campaña política a partir de denigrar a nuestro país. Lo mínimo que esperaríamos de la política, incluso si lo dejamos solamente en la esfera del gobierno federal, es que hubiera congruencia en las decisiones y que las decisiones políticas no se queden nada más en comunicados o en meras declaraciones, sino que realmente haya congruencia en elegir quiénes son los aliados de México, pero sobre todo de las y los mexicanos. En este tema también se ha dejado pasar de largo que la política exterior cuenta con herramientas muy importantes y que han probado una gran efectividad, por ejemplo, de la diplomacia pública. Y eso es justamente lo que debe hacer el gobierno mexicano, entrar en contacto con organizaciones de la sociedad civil y con los mexicanos residentes en Estados Unidos para influir en la comunidad norteamericana y en las decisiones que se están adoptando. En tercer lugar, considero que otra de las prioridades que debe tener el gobierno actual en materia de política exterior es el de tener una mejor comunicación con la ciudadanía. E incluso aquí me atrevería a decir privilegiando a la ciudadanía, pero sin dejar de lado al Congreso y en especial al Senado de la República. La comunicación entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado de la República es francamente escasa y en muchos casos carece de total transparencia. De acuerdo con el mismo estudio del CIDE que cité hace unos momentos, la comunicación social a nivel gubernamental sobre las relaciones internacionales del país resulta insuficiente y debido a ello los mexicanos desconocen quiénes son los responsables de la política exterior. No están informados de las principales acciones e iniciativas diplomáticas de México ni de cómo éstas se vinculan con el resto de las políticas públicas. Dentro de los hallazgos de este estudio destaca que la gente presta poca atención a los asuntos internacionales. 53% de los mexicanos reporta poco o ningún interés en estos temas. De hecho, el conocimiento público sobre temas internacionales es reducido y acotado. Mientras que la mitad de los encuestados reconoció el significado de las siglas de la ONU y de la FIFA, menos de la quinta parte identificó las siglas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 70% dijo conocer el nombre de su gobernador y el del presidente de México, pero solo el 5% dijo conocer el nombre del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el momento en que se levantó la encuesta. Como es lógico, todos los mexicanos quieren una política exterior que incremente el prestigio internacional del país, que defienda los intereses de México en el mundo y que sirva como un instrumento para generar desarrollo y bienestar a nivel nacional. Pero México, si en verdad quiere convertirse en un actor con responsabilidad global, debe empezar por materializar los principios normativos que guían nuestra política exterior y que se encuentran contenidos en el artículo 89 de la Constitución. México siempre hace referencia a los clásicos principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, y bajo este argumento ha tomado distancia de conflictos como los que hemos observado en Siria, Israel, Palestina, Nigeria, Azerbaiyán, Armenia, entre otros. Ante estas situaciones, la posición del gobierno mexicano ha sido, por decirlo menos, tibia e incongruente, pues no debemos olvidar que desde el año 2011 se incorporó en nuestra Constitución un nuevo principio que debe guiar nuestra política exterior, y me refiero a la protección y promoción de los derechos humanos a nivel mundial. No solamente comunicados selectivos, sino una verdadera política congruente y que pueda llevar entonces sí el contenido de nuestra Constitución, al menos a la política exterior y a los distintos rincones del mundo. Y precisamente por ello en el Senado nos hemos congratulado con el anuncio hecho por el presidente de la República respecto a la participación de civiles y militares en operaciones de mantenimiento de la paz.
Es así, sin duda, es una decisión acertada y que hace eco de lo que un grupo de senadores y senadoras de Acción Nacional hemos venido impulsando desde hace tiempo. Hasta ahora, la discusión sobre la participación de México en estas tareas se había aplazado y se había atajado bajo el argumento de que la participación de las Fuerzas Armadas sería contrario a los principios de política exterior enunciados en el artículo 89 de nuestra Constitución. La verdad es que como ejemplo basta decir que en la misma Comisión de Relaciones Exteriores, donde tuvimos debate sobre este tema, quienes hace un par de semanas se congratulaban por esta decisión, hace pues prácticamente como año y medio en una sesión de la comisión condenaban enérgicamente la participación de México en operaciones de mantenimiento de la paz. Así que a mí me da muchísimo gusto que lo que no se puede lograr en el diálogo parlamentario sí haya venido de una decisión presidencial, porque sí hace falta que México participe y se involucre mucho más en nuestro mundo. Contrario a lo que muchos han dicho, las operaciones de mantenimiento de la paz no vulneran los principios de no intervención ni de autodeterminación porque se requiere el consentimiento de las partes. Esto además sin duda traerá ejercicios de retroalimentación, de trabajo conjunto en nuestras Fuerzas Armadas con las de otros países. Yo en este tema sí espero que México pueda tener una labor muy destacada. Sin duda haremos todo lo que nos compete en la Comisión de Relaciones Exteriores para evaluar cada una de las solicitudes que el presidente de la República nos envíe y buscaremos que se apeguen a los preceptos de nuestra Constitución, pero también, insisto, a tener una política exterior de contenidos. Un México que si bien es la 14ª economía del mundo, es uno de los países más extensos, más poblados y con más recursos naturales, sepa también tener influencia y tener cómo hacerse conocer en un mundo global al que nosotros aún estamos muy lejos de llegar. Muchas gracias por esta invitación, senador Hermosillo.